Damos la bienvenida a la abogada Andrea Moya. Ella es experta en derecho tributario. El día de ayer, con 104 votos, la Asamblea Nacional resolvió tramitar dos proyectos que apuntan a derogar la ley tributaria. En esta sesión se aprobó una moción que negó el pedido del CAL para que se eleve a consulta a la Corte Constitucional la pertinencia de que la legislatura tramite estos dos proyectos que plantean la derogación de esta ley. ¿Qué lectura tiene esto para usted, abogada? Mil gracias por la invitación. Sí, es un paso muy importante. Esta nueva mayoría que existe en la Asamblea lo que desea es tramitar los proyectos derogatorios a la reforma tributaria que salió en noviembre de 2021. Previamente el CAL lo que había dispuesto es que se consulte a la Corte Constitucional si en efecto se pueden tramitar dichos proyectos, ya que no fueron presentados por el presidente de la República. Y en materia tributaria, de acuerdo a la Constitución, solamente es esta autoridad quien tiene la facultad de presentar proyectos en dicha materia. Con lo cual, con este paso, entendemos que se abre la puerta para que en la Asamblea se tramite estos proyectos, a pesar de que no tengamos una resolución por parte de la Corte respecto a esto. ¿Qué expectativas tendría usted ante el eventual tratamiento de estos dos proyectos en la Asamblea? ¿Qué es lo que podría suceder? Lo que podría suceder si se mantiene esta nueva mayoría es que se dé paso a la tramitación, se lleve a cabo un informe en primer y segundo debate que simplemente lo que establezca es la derogatoria total de la reforma. Y si es que se mantiene esta mayoría, como decía, que se acepte este proyecto. Ahora, ¿cuál sería el efecto de esto? Va a depender del tipo de impuesto. Dependiendo de si es impuesto a la renta, IVA, ICE, la aplicación de este se da ya sea en el siguiente mes o en el siguiente año. Entonces sí se debe tomar en cuenta que aun cuando se llegue a aprobar el proyecto de derogatoria, primero tiene que pasar por el presidente. El presidente va a poder vetar el proyecto e incluso si no lo hiciere, cualquier cambio aplicaría desde el siguiente año. Entonces sí tiene un camino largo por recorrer esta reforma. Lo que se ve en el corto plazo es una tormenta política, pero pongámonos en escenarios. ¿Qué pasaría si efectivamente se llega a derogar la ley tributaria? ¿Qué efectos tendría esto para la economía del gobierno central? Claro, eso sí, pondría en aprietos al gobierno. En función de esta reforma se establecieron los valores a los cuales desea llegar el gobierno de recaudación y que es lo necesario para cumplir con los acuerdos con el FMI. Con lo cual, si no cuenta con esta recaudación, sí podría ponerse en aprietos, pero como señalaba, para los impuestos anuales, como son las contribuciones patrimoniales y el impuesto a la renta, esto empezaría a regir en 2023, con lo cual la tributación de 2022 se mantendría igual de acuerdo a la reforma de 2021. ¿Y cómo le está yendo al gobierno con las reformas que fueron aprobadas? Recientemente el SRI daban cuenta de que la recaudación tributaria había crecido en unos 344 millones de dólares en los primeros 2 meses de este año. Sí, en efecto se está viendo una recuperación de las transacciones en los primeros meses de 2022 con respecto a 2021, evidentemente por efectos de que se han reducido los casos de COVID y la pandemia. Sin embargo, el grueso de la recaudación de las contribuciones patrimoniales y el impuesto a la renta se darán en marzo de 2022, las contribuciones patrimoniales, y los efectos del incremento de impuesto a la renta se dan mensualmente en el caso de trabajadores por el tema de la retención, pero para el resto, compañías, profesionales y demás, el efecto recién se verá en marzo, abril del siguiente año. Ahora, la medida que se tomó no ha sido muy popular, sobre todo los sectores medios de la población se resisten a los impuestos que se están pagando. ¿Cómo le ve usted esto en términos de opinión pública, de apoyo al gobierno? Cierto es que mejora la economía de un gobierno que recibió un país en crisis. ¿Qué reacciones ve usted por parte de los ecuatorianos? Correcto, esa es la reacción inmediata, Ujú. es verdad lo que usted señala.
a la clase media, sobre todo a aquellas personas que ganan entre $2,000, $3,000, $4,000, han visto un incremento en su impuesto a la renta y por tanto, en su retención mensual, que puede ser de hasta 3 veces lo que antes pagaba. Con lo cual, para ese sector de la población ha sido un golpe duro en su economía. Y ellos, evidentemente, están reaccionando en contra de estas medidas. Por lo que ha puesto el gobierno, en cambio, es con esta recaudación acortar el hueco fiscal que tenemos y en función de eso, en una economía más regularizada, que exista mayor inversión. Pero claro, eso se verá a largo plazo y no a un plazo mediano. ¿Cree usted que se le fue la mano al gobierno y que posiblemente amerita esto de rectificaciones? Sí se podría rectificar la tabla, sobre todo. Se llega hoy mucho más rápido a tarifas mayores de impuesto a la renta, es decir, con un ingreso anual menor se llegan a tarifas de 25-30% a personas que no necesariamente tienen la capacidad contributiva para pagar esas tarifas. Entonces, eso es algo que sí se debería rever. ¿Vislumbra usted en el corto, en el mediano plazo, cambios que vayan a darse en el país? Entendemos que ya revisiones hacia arriba van a ser muy difíciles. Sí, correcto. Lo que vemos, por ejemplo, en el nuevo proyecto en materia económica urgente que presentó en días pasados el gobierno es más bien ya un poco ir hacia abajo, ¿no es cierto? Un poco estamos volviendo a los beneficios de nuevas inversiones. Específicamente se ha vuelto al tema de zonas francas y a las zonas francas se les otorga beneficios tributarios que inicialmente se habían eliminado para todos los sectores. Con lo cual, hacia arriba no creo que siga yendo la tributación. Los ingresos extras por la elevación en el precio del petróleo, ¿cómo influyen dentro de estas finanzas en el sector público? Bueno, los efectos tendríamos que verlos si se mantiene el precio, ¿no es cierto? Si es que esta alza se mantiene, si es que no vuelve a reducirse. Incluso ayer veíamos ya una baja en el valor del precio, con lo cual, si es solamente momentánea por estos días, no creo que tenga un efecto mayor en el presupuesto. Las contribuciones, tanto para las empresas como para las personas particulares, ¿cómo han caído? Esto es algo que también desde el sector empresarial, a pesar de que, digamos que en términos generales apoya al gobierno, se ha pedido una revisión. Sí, correcto. El tema del impuesto al patrimonio siempre es un tema complicado porque el tener patrimonio no significa que se tiene liquidez, con lo cual pueden existir tanto compañías como personas que, si bien tienen o registraron ese patrimonio el 1 de enero del 2021, incluso algunos tuvieron pérdidas durante 2020 y 2021. Por ejemplo, hoteles que tienen un elevado patrimonio, pero en esos años tuvieron pérdidas, son entidades a las cuales les afecta estos pagos. Explíquenos algo en cuanto a la nueva normativa. Hay muchas cosas que los ciudadanos no se enteran. La gran mayoría de ecuatorianos, diríamos que sobre todo en el nivel profesional, tienen que contar con un contador profesional para que les asesore, pero hay un buen sector de la población que no tiene las posibilidades de hacerlo y tiene que estar enterado de las normas. Hemos escuchado, por ejemplo, algunos cambios que para poder deducir ciertos gastos no se debe solicitar facturas con el RUC, sino con el número de cédula. ¿Cómo este tipo de normativas está enredando un poco las cosas para los ecuatorianos y podría significar también mayor perjuicio para los contribuyentes? Sí, ese es un buen punto que usted trae a colación. ¿Por qué? Porque sobre todo para las personas naturales el régimen tributario debe ser fácil de aplicar. Incluso en países de la región, la autoridad tributaria te propone un borrador de declaración con los datos que ellos tienen en sus bases de datos y tú aceptas o rechazas la declaración, con lo cual la autoridad tributaria es la que hace el trabajo, no el contribuyente. Lamentablemente en nuestro caso no ocurre así y mientras más cambios hay, más difícil es para la gente estar al tanto de todas las obligaciones que tienen que cumplir.
Entre estas, claro, el tema de las facturas. Es muy importante conocer que para gastos personales se debe solicitar con cédula y para gastos operativos, ¿no es cierto?, de la actividad, propios de la actividad, se debe solicitar con RUC. Con lo cual, sí es un tema importante a tomar en cuenta. Finalmente, abogada Moya, un comentario suyo sobre cómo esta situación internacional delicada por la que está atravesando el mundo con la guerra de Ucrania, con los riesgos de que este conflicto bélico se extienda, puede afectar al Ecuador y a los contribuyentes ecuatorianos. Claro, sí, es un tema que, aunque se ve lejano, puede tener efectos en el Ecuador, especialmente en el tema de exportaciones. Flores, bananos son productos que se exportan a estos países, con lo cual evidentemente va a haber una baja. Y también estos países nos exportan fertilizante, que evidentemente nosotros lo necesitamos para la actividad agraria, con lo cual sí puede tener efectos este conflicto en Ecuador. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Encantada, hasta luego. Declaraciones de la abogada Andrea Moya, experta en Derecho Tributario.